Cuando recuerdo el momento que estabas en la cruz y al verte ahí azotado me inunda una gratitud y no tengo palabras cómo expresar. Mejor dejo a mi corazón que no puede callar. Gracias por amarme de verdad, por ocupar mi lugar. Gracias por tu gran fidelidad y por tu amor que mi vida cambió. Cuando nadie me amaba, tú me aceptaste así. Tú me enseñaste el camino, no te importó mi vivir y no tengo palabras cómo expresar. Mejor dejo a mi corazón que no puede callar. Gracias por amarme de verdad, por ocupar mi lugar. Gracias por tu gran fidelidad y por tu amor que mi vida cambió. Gracias por amarme de verdad, por ocupar mi lugar. Gracias por tu gran fidelidad y por tu amor que mi vida cambió. Tú me enseñaste el amor y tu verdad me abrazó y ahora sé que mi vida es nueva. Gracias por amarme de verdad, por ocupar mi lugar. Gracias por tu gran fidelidad y por tu amor que mi vida cambió. Gracias por amarme de verdad, por ocupar mi lugar. Gracias por tu gran fidelidad y por tu amor que mi vida cambió. Por tu amor que mi vida cambió. Por tu amor que mi vida cambió. Anteriormente estuvimos hablando de la plomada, anteriormente. Y quiero recordar rápidamente solamente 3 versos que leí en aquella ocasión. Amós 7:7 me enseñó así: aquí el Señor estaba sobre un muro hecho de plomo y en su mano una plomada de albañil. Verso 8 de Amós 7 también, Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor me dijo: he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel y no lo toleraré más. Después en Zacarías 1:16 dice: por tanto así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Estos 3 versos que ya vimos anteriormente tienen que ver con la primera parte de la plomada. Así es que vamos a continuar entonces, ¿no? Todo lo que estamos hablando. Entonces hoy mi tema es la plomada, segunda parte. Sí, yo les dije en aquella ocasión que no iba a terminar porque era demasiado. Nos tendríamos que haber quedado con un culto extra en muchas áreas. Y hay mucho que decir y muy poco tiempo. Así es que présteme toda su atención, toda la atención que pueda.
Es más, pídale prestada atención al vecino. La plomada, segunda parte. Y vamos a comenzar con nuestro primer punto, que es la obra de Dios por el Espíritu Santo. Hablando de plomada, hermano, hablando de lo que Dios hace, recordando que la plomada es un instrumento de albañil, que era muy sencillo, era un plomo afilado y pesado con una cuerda, la cual ellos ponían a un lado o a una orilla de la pared de arriba, la dejaban caer para ver qué tan derecha iba la pared o qué tan chueca iba la pared. Y hablando de eso, yo quiero comenzar con este punto, que es la obra de Dios por el Espíritu Santo, para comenzar la segunda parte de la plomada 2. Y dice la palabra en Zacarías 4:6. Entonces respondió y le habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel. Chequen este hombre llamado Zorobabel, porque es muy importante en nuestra predicación de hoy, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. No es con fuerza, no es con ejército, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Ahora recuerden que les estoy diciendo que tengan mucho en cuenta el nombre Zorobabel a este personaje. Este hombre Zorobabel se dice que fue uno de los antepasados de nuestro Señor Jesucristo en la línea terrenal, ¿sí? Por eso mucho de lo que vamos a estar hablando está hablando proféticamente y de una manera mesiánica, hablando de que Dios iba a traer a Jesucristo, que Él iba a ser nuestra plomada, ¿sí? Hablando de esta situación. Pero dice la palabra, en la obra de Dios, que no es ni con ejército, ni con fuerza, sino con el Espíritu Santo de Dios, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zorobabel, un antepasado de Jesús, eso es lo que les decía hace un momento, y nos vamos a ir rápidamente porque los puntos que voy a hablar están casi al final. Zacarías 4, 8 y 9, la Biblia dice así: vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerán que Jehová de los ejércitos me envió a ustedes. Era una profecía acerca de la restauración del templo, acerca de la restauración. La Biblia dice que Dios envió a Jesucristo para que nosotros podamos, hermanos, ser llamados a través del Espíritu Santo un templo de Dios, un templo del Espíritu Santo. Pero dice que las manos de Zorobabel echarán en los cimientos de esa casa y sus manos la acabarán. Esto solamente es como una referencia de lo que quiero estar hablando. ¿Por qué? Porque el siguiente punto es donde entramos entonces a la segunda parte, es la plomada y los 7. La plomada y los 7. Además ahí pusimos a un lado, lo pueden ver en pantalla, una plomada como en la vez anterior. La plomada y los 7. ¿Qué tiene que ver la plomada y los 7? ¿Los 7 qué? Bueno, si nosotros seguimos leyendo la Escritura, nos vamos a encontrar cosas muy interesantes y quiero que ustedes las entiendan a través del Espíritu Santo. En Zacarías 4:10, la Biblia dice así: porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Anteriormente, en otra visión, Zacarías vio un candelabro con 7 lámparas. Ahora dice que él está viendo cómo Zorobabel tiene la plomada en la mano, pero dice que estos 7 son los ojos de Jehová que recorren la tierra. Por eso el punto es la plomada y los 7. ¿Sí? No es que Dios tenga 7 ojos, porque cuando nosotros pensamos en eso, pues pensamos en algo así como que, ¿qué onda con esta? ¿Cómo que Dios tiene 7 ojos? No, vamos a ver algo muy interesante. Le dice la Biblia que los ojos de Jehová recorren toda la tierra. Dios ha puesto sus ojos en nosotros y nos está midiendo conforme a su plomada. Pero si en cambio nos habla no solamente de una plomada, sino que nos habla que son 7 ojos que recorren la tierra. Son 7 virtudes o 7 cosas que tiene Dios. Y lo vamos a estar viendo de otra manera. Bien, vamos a la palabra.
en el siguiente punto yo menciono y digo, los 7 ojos, los 7 espíritus y las 7 lámparas. Todo esto tiene que ver con la misma situación. Y aunque no crean, todo esto tiene que ver con la plomada de Dios. 7 ojos, 7 espíritus y 7 lámparas. Tanto en Zacarías como en otros pasajes de la Biblia se menciona que hay 7 ojos que recorren la tierra. En otras porciones de la Biblia se mencionan 7 espíritus de Dios. Y en otras partes se mencionan 7 lámparas de Dios. Y todo se refiere a lo mismo. Cuando hablamos del 7, que fue mi punto, la plomada y el 7, hablamos de perfección. Sí, Dios nos está mirando y tiene que ver con una perfección. Porque el recorrido que Dios hace a través de nosotros, con las 7 cosas que vamos a estar mirando, es como si pusiera 7 plomadas en nuestra vida para ver cómo andamos. Amén. No quiero confundirlos. No es mi deseo. Mi anhelo es que entendamos lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Los 7 ojos, los 7 espíritus y las 7 lámparas. Pero pastor, ¿dónde la Biblia menciona eso? Bueno, en Zacarías 3:9 la Biblia dice así: ¿por qué aquí aquella piedra que puse delante de Josué, otro varón simbólico, sobre esta única piedra hay 7 ojos? Chequen. Ahora, recuerde que Zacarías es un profeta y está viendo una visión. ¿Sí? La Biblia nos dice que Dios ha puesto una piedra principal y ese es Jesucristo. Amén. Y luego dice: he aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos. Y miren lo que dice la última parte, que en pantalla está subrayado: y quitaré el pecado de la tierra en un día. ¿Cómo? Bueno, cuando murió el Señor Jesucristo, la Biblia nos menciona que una de sus palabras fueron: Padre, ¿por qué me has abandonado estando en la cruz? Y era porque todo el pecado del mundo fue puesto en Él, para que Él muriera por nuestros pecados. Por eso les digo que son profecías mesiánicas. Y la plomada que hoy voy a hablar no solamente se refiere a lo cómo Dios quiere que andemos derechos, sino a la misma persona de Jesucristo. Diga conmigo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Jesucristo es la plomada en nuestra vida para mostrarnos si andamos rectamente delante de Dios. Amén. Es más, el apóstol dice: lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe, en el Espíritu de Dios. Ahora nosotros tenemos que andar en integridad, tenemos que andar en justicia, tenemos que andar en fidelidad. Esta segunda parte de la predicación tiene que ver con Jesucristo. Él fue el que quitó el pecado del mundo en un solo día, porque Él es Dios y Él murió. Pero dice la palabra que sobre esa piedra hay 7 ojos. ¿Recuerdan mi punto? ¿Sí? 7 ojos. ¿7 qué? 7 espíritus y 7 lámparas. Aquí hablamos de 7 ojos. Amén. Ahora, en Apocalipsis capítulo 5 verso 6 dice: y miré, y aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Ya vieron? Acuérdese que son visiones. ¿Sí? Acuérdese que son visiones. Por ejemplo, hermano, una visión que Dios le dio a Juan es ver las calles como de oro. Sí, eran tan relucientes las calles que para mostrarnos esa visión nos dijo: mira, las calles son como de oro. Pero nosotros tenemos la idea que son calles de oro. Ah, qué padre, ¿no? Y hasta lo cantamos. Dice que no había un mar de cristal, sino había un mar como de cristal.
En su visión, él vio tan cristalina el agua que lo vio que era como un mar de cristal. Recuerde que son visiones que vio. Ahora dice la palabra que tenía 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahora, tocante a este versículo y a otro versículo que ya leímos, voy a que chequemos un paralelo. En Zacarías 4:10, en la segunda parte, dice, estos 7 son los ojos de Dios que recorren la tierra. Y en Apocalipsis 5:6, en la segunda parte que acabamos de leer, dice, y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Está hablando de lo mismo. Estos 7 lámparas, estos 7 ojos y estos 7 espíritus están hablando de lo mismo. Nos habla de 7 cosas que yo les voy a decir ahora, que para mí son 7 plomadas que Dios está poniendo en nuestras vidas para ver cómo andamos. En el nombre del Señor. Amén. Pero miren, no queda todo ahí. Me estoy yendo rápido porque los puntos que vienen son los donde me voy a detener más. Apocalipsis 5:4 dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios, que en el versículo anterior ya nos dicen que son los que recorren la tierra, y en el versículo de Zacarías dice que son los ojos que Dios mandó para recorrer toda la tierra. Está hablando de lo mismo. Tanto Zacarías como Juan en el Apocalipsis tuvieron la misma visión. Hoy, maná, te quiero volver a repetir, son 7 plomadas que Dios quiere poner en nuestras vidas para ver cómo andamos. Amén. ¿Para qué son los exámenes? Para ver cómo andamos. Para ver si estamos aprovechando las situaciones o no. ¿Sí o no, muchachos? Ustedes que han tenido exámenes, ¿verdad que sí? ¿No les da gusto cuando pasan un examen? Honestamente, porque hay algunos que los pasan bien deshonestamente, con acordeones, con esto. Es más, hay personas que hasta pagan a otras personas para que les hagan el examen. Eso no es correcto. Los fraudes no son buenos. Vamos a vivir con honestidad. Las pruebas y las luchas que tenemos son exámenes para saber cómo andamos en nuestra vida espiritual. Sí. Las pruebas y las luchas son pruebas o exámenes en nuestra vida para que sepamos cómo andamos en fe. Si una prueba, una lucha te mueve y te enojas y ya no quieres seguir adelante, entonces quiere decir que reprobaste en tu fe. Pero si viene una prueba y tú dices, yo me mantengo firme en el nombre del Señor, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y aunque la estés viendo dura, tú te mantienes firme, quiere decir que estás pasando. Para eso son los exámenes, para esas son las pruebas. Así es que Dios quiere poner todo esto, pero no acaba ahí. En Apocalipsis capítulo 1, en el verso 4, dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Vuelve a decir la frase, 7 espíritus. Ya vimos 7 ojos, 7 lámparas y 7 espíritus. Que repito, son 7 plomadas que Dios quiere hablar. Por eso, nuestro siguiente punto son las 7 plomadas en nuestra vida. ¿Cuántas son? ¿Y el número 7 es número de qué? De perfección. ¿Sí? El número 7 es número de perfección. ¿Saben qué es el número 10 en la Biblia? Número de prueba. ¿Saben qué es el 3 en la Biblia? Unidad. Pero ¿cómo si son 3? Sí, la Biblia dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estos 3 son uno. Entonces nos habla de unidad. Amén. Pero el número 7 nos habla de perfección. Cuando la Biblia habla del 7, habla de una totalidad. Y Dios quiere hoy probarnos, iglesia. Qué bueno que estás aquí porque Dios te quiere probar. Dios me quiere probar. Vamos a entrar en un examen con las 7 plomadas de Dios en nuestra vida. Para esto, nosotros nos vamos a ir a Isaías, en el capítulo 11, verso 2. Y quiero que tengan en mente todos los versículos que yo les acabo de enseñar. Si se les pasó alguno,
bueno, ahí al final se lo piden a su compañero, a su hermano o a su hermana. O si no, pues pueden ver después la predicación en nuestro canal. Isaías 11:2 dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Amén. 7 ojos, 7 lámparas, 7 espíritus. Y si usted contó bien, la Biblia nos menciona en este versículo las 7 plomadas que Dios tiene para que nosotros seamos probados. ¿Sí? Voy a volver a repetir el versículo que está en pantalla, Isaías 11:2. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Amén. ¿Quieren entrar al examen de las plomadas? Híjole, pastor, pues ¿qué le decimos? Pues tienes que entrar, porque Dios ha enviado su Espíritu a nosotros. Vamos a comenzar con la plomada número 1. Según Isaías 11:2, el Espíritu de Jehová es la plomada número 1. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. En Samuel, en el capítulo 10, verso 6, que está en pantalla, dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Lo que hace primeramente esta plomada delante de Dios y en nuestras vidas es cambiarnos. ¿Sí? Esta primera plomada nos hace que nosotros cambiemos, que seamos diferentes. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No puedes seguir viviendo en el pecado si estás en Cristo. No puedes seguir viviendo pecando, no puedes vivir siguiendo emborrachándote, no puedes seguir viviendo mintiendo, no puedes, porque el que está en Cristo nueva criatura es. Si tú no puedes salir del pecado, déjame decirte que estás reprobado en la primera plomada, porque el que se acerca a Dios tiene que cambiar. Nadie que se acercó a Dios llegó igual, no, todos llegaron diferentes. Si tú quieres acercarte a Dios, tienes que entender que Dios te quiere transformar. Hay mucha gente que no se acerca a Dios porque no quiere cambiar. Le gusta su estilo de vida, le gusta la manera en que vive, sea buena, sea mala, como quiera, le gusta eso. Pero cuando tú te acercas a Dios, tú tienes que entender que el acercarte a Dios va a producir en ti un cambio de tal manera que tienes que dar un testimonio diferente y que la gente diga, él se acercó a Dios, porque todos los que se acercan a Dios son diferentes. ¿Cuántos años viniendo a la iglesia y seguimos batallando? ¿Sabes por qué? Porque de oídas solamente oímos a Dios, nada más de oídas. Pero cuando te acercas, Dios te cambia, Dios te transforma, Dios te hace diferente. Hasta lo mal hablado se te quita, lo grosero se te quita. Se te quita todo eso. Hasta lo mal pensado se te quita, hermano. Empiezas tú a mirar la necesidad de un cambio. Hay gente que me dice, no, yo no voy a la iglesia porque ahí me prohíben todo. Aquí no le prohibimos nada. El Espíritu Santo, cuando te acercas a Dios, te convence del pecado, te convence de lo que está mal y tú mismo lo dejas. Es la plomada número 1, el Espíritu de Dios. Pero hay gente, hermano, que ha venido y ha tocado el Espíritu de Dios y cambian, pero lamentablemente se alejan. La vez pasada que prediqué, hablé de Balaam, cómo él se alejó, empezó bien y se alejó. Este versículo que estoy hablando lo tomé, pero es el versículo de Saúl. Cómo Dios le dijo a través del profeta Samuel, el Espíritu Santo va a venir con poder, vas a ser transformado, cambiado y vas a profetizar. Pero después él se alejó, él se desvió. El caso de Sansón nació siendo un nazareo, un hombre de Dios. Su nacimiento fue profetizado. Y hermano, él fue un hombre de Dios, pero se desvió por faldas, por la inmoralidad sexual. Y se desvió
acabó ciego, pelón y como un burro de carga. Pero hace muchos años yo di una predicación que decía, y el pelo de Sansón empezó a crecer. Ese fue mi tema, cuando Dios te da otras oportunidades. Pero ese es otro tema. Vamos a dejarlos a ellos. Vamos contigo y conmigo. ¿Cómo estamos? ¿Te has acercado a Dios? Porque cuando te acercas a Dios tú no puedes ser igual. Se te quita lo pagano, se te quita todo lo malo, y empiezas tú a entender la importancia de conocer a Dios y de ser diferente para Dios. Amén. Cuando te acercas a Dios, la gente lo ve y dice, este se acercó a Dios. Cuando Moisés se acercó a la gente y había estado con Dios, todos vieron que su rostro resplandecía, pero él no sabía. Pero todos decían, él estuvo con Dios. ¿Cuántas veces no les he dicho? Al que ora, la oración se le nota, y al que no ora, su pecado se le nota. Número 1, el Espíritu de Jehová. Primer plomada. Segunda plomada, y reposará sobre él el espíritu de sabiduría. No estamos hablando nada más de ser sabios en la escuela. No estamos hablando nada más de ser sabio en las cosas del mundo, porque hay mucha sabiduría. Estamos hablando de ser sabios para las cosas de Dios. La Biblia dice que si alguno tiene falta de sabiduría, la pida a Dios. La sabiduría, Dios nos va a medir con la sabiduría y nos va a decir, vamos a ver cómo andas. Puse el ejemplo en Éxodo 36:1, si no es que no me equivoqué, porque lo revisé como 20 veces. Así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. La sabiduría para hacer las cosas correctas. Sabiduría para hacer las cosas correctas. ¿Saben qué necesita hoy la humanidad, incluyendo la iglesia? Sabiduría. Sabiduría para decir no al pecado, y sabiduría para decirle a Dios, sí Señor, heme aquí. Sabiduría. La Biblia dice que si alguno fuere falto de sabiduría, la pida a Dios, el cual da todo sin reproche, y le será dada. Si tú no eres sabio en tu toma de decisiones, 1, no te has acercado a Dios. 2, estás viviendo, hermano, en pecado, y el pecado te va a alcanzar. Dice la palabra que estos hombres, y juntamente con otros, Dios les dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario. ¿Saben que hasta para servir al Señor necesitamos sabiduría? Sí, hermano. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios. Se necesita la sabiduría, hermano, para hacer las cosas correctas. A Jesús varias veces le quisieron poner trampas. ¿Recuerdan eso? Por ejemplo, una vez estaba por el templo y se acercó un hombre y le dijo, Señor, es bueno que le demos el impuesto a Roma. Y había muchos romanos ahí y también había muchos judíos. Y usted sabe que en ese tiempo había una situación de división. Unos querían a Roma y otros, los judíos, no los querían, porque eran opresores. Y entonces todos estaban a ver qué iba a responder. Y entonces él pidió una moneda y sabiamente dijo, ¿de quién es la imagen? Dijo, pues del César. Dijo, bueno, den al César lo que es al César y a Dios, pues lo que es de Dios. El detalle es que algunos no pagaban ni impuestos ni le daban a Dios lo que tenían que dar. No estaban actuando con sabiduría. Hermano, la sabiduría te va a llevar a tomar las decisiones correctas, muy correctas. La sabiduría te va a ayudar a entender, hermano, la importancia de no solamente cambiar, sino de vivir sabiamente todos los días de tu vida agradándole. ¿Sabes por qué? Porque ya no vivo yo. Yo estoy reflejando a Jesucristo. Y esa frase tan manoseada, y le puedo decir así, que usa hasta el mundo, de ¿qué haría Jesús? Nosotros lo tenemos que hacer una realidad.
¿Realmente qué haría Jesús en este momento? Bueno, Jesús amaría, Jesús perdonaría, Jesús se levantaría, Jesús hasta resucitaría esas situaciones para que pueda salir uno adelante. Necesitamos sabiduría. En la plomada número 2, hermano, vamos a ser probados en la sabiduría. ¿Cómo andas en la sabiduría? ¿Cómo andas? Vuelvo a repetir lo que dije una vez, la sabiduría de Dios te va a hacer que tú puedas escuchar la palabra y la puedas poner en práctica. Pero mire, me tengo que ir un poquito más adelante porque estamos hablando de 7 y apenas llevo 2. Pero vamos a la tercera. Y reposará sobre él espíritu de inteligencia. Ay, hermano. No solamente se requiere la sabiduría, se requiere que seamos inteligentes. Amén. Amén. En Proverbios 2:6 dice la palabra: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Quién es una persona inteligente? ¿Saben ustedes que se ha descubierto que muchos hombres que han sido muy millonarios y que han tenido los mejores inventos eran cristianos? Inclusive mucha gente que hoy sus productos se venden mucho fueron cristianos en su tiempo y ellos tuvieron la inteligencia para hacer las cosas. Fueron tan inteligentes, hermano, que estuvieron en el mundo, pero la inteligencia que tenían les ayudó no mezclarse en el mundo. O sea, yo puedo estar en Egipto, y no me malentienda, pero no permitir que Egipto se meta a mi vida, se meta a mi mente, se meta a mi emoción o se meta a mi corazón. No. Jesucristo dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. Vivir inteligentemente, hermano, es saber que estamos en el mundo y que en el mundo tendremos aflicción, pero debemos de confiar que Él ha vencido al mundo. Y si Él venció, yo puedo vencer. Porque aparte que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Cristo es el que vive en mí. Y la sabiduría de Cristo está en mí, junto con la inteligencia. Dios dotó a las personas con inteligencia. Hay gente que dice, no, hombre, es que este muchachito, esta muchachita o esta persona está dotado, es bien inteligente. Yo creo que Dios da esas cosas. De veras. Así como Dios da dones, así como Dios da ministerios, también ha dotado Dios de inteligencia. Pero la inteligencia que necesitamos es para apartarnos del mundo, aun cuando estamos en el mundo, para que lo del mundo no nos gobierne, no nos haga falta. La Biblia dice, ¿a quién tengo en el cielo? Sino solamente a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Obviamente tenemos muchas cosas que anhelamos aquí, pero podemos vivir sin ellas, pero sin la presencia de Dios, no. Podrás tener carro, podrás tener casa, pero si te falta la presencia de Dios, podrás tener estudios, podrás tener esto, podrás tener lo otro. En esta plomada Dios nos está mirando y nos está diciendo, ¿qué tan inteligente eres? Déjenme decirle que hay gente que se cree inteligente, pero no es inteligente. No es inteligente. No. Son sabios y según sabios o inteligentes, pero para hacer el mal, pero hacer el bien, no supieron. Cuidado porque hay gente que se cree inteligente, pero para hacer mal. No, hermano, vamos a usar la sabiduría de Dios en la inteligencia que Dios da, porque sale de su boca. Y entonces nosotros vamos a... ¿Y cómo conocer la sabiduría de Dios? Hermano, por el amor de Dios, lea la Biblia. Lea la Biblia. Lea la Biblia. Dijo alguien, hermano, ¿cómo llego para adelgazar? Dijo, te voy a dar un consejo. Dijo, antes de comer, lee la Biblia. Lee la Biblia. Y adelgazó. Porque nunca la leyó. No comió. Y a lo mejor hasta se iba a morir. Hermano, no.
Si leemos la Biblia vamos a tener vida. Si leemos la Biblia vamos a saber hacer las cosas correctas. Necesitamos, ¿qué, hermano? La tercer plomada en nuestra vida, y eso es la inteligencia. Amén. Me gusta esa palabra. Y reposará sobre él el espíritu de consejo. ¿Cuántos son buenos para dar consejos? Y los seguimos. A veces. Digo, porque una cosa es dar consejo y otra cosa es que yo la siga. Porque para dar consejos, pues cualquiera, hermano. Pero para seguirlos. ¿O no tienen gente así, ustedes conocidos así? Que dan unos consejos tremendos, pero ellos mismos no los hacen. No, pues ¿para qué? Acuérdense que un buen consejo acompañado de un mal ejemplo no sirve para nada. Espíritu de consejo. En Isaías 46, versos 9 y 10 dice la palabra: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y no hay nadie semejante a mí. Esto lo está hablando Dios. Verso 10. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y hará todo lo que yo quiero. Amén. Yo recuerdo cuando una vez se manifestó Dios y abrió los cielos en uno de los evangelios, y se escuchó una voz que decía: este es mi hijo, háganle caso. En otras palabras, en él tengo toda mi complacencia. Quiere decir, hagan todo lo que él les está diciendo. Sigan el consejo de mi hijo. Hermanos pastores, pastoras, líderes, nosotros tenemos que orar que esta plomada de consejo primero esté en nuestra vida. Porque de nada sirve un buen pastor, un buen líder que dé buenos consejos si él mismo no los está llevando a cabo. De nada sirve. Así es que vamos nosotros a orar que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a tener ese espíritu de consejo. Ahora dice la palabra que el consejo de Dios, en la última parte de los versículos que están en pantallas, permanecerá y hará todo lo que quiere. El consejo de Dios en nuestra vida es para poder hacer la voluntad de Dios. Hay personas que vienen conmigo y me preguntan algo, me piden un consejo. Y a veces yo les volteo un poco el asunto y yo les digo: a ver, imagínate que yo vengo a ti y te digo esta situación y le suelto la misma cosa que él trae. ¿Qué le responderías? Y esas mismas personas se dan el mejor consejo, dicen muchos de ellos: pues buscaría a Dios, perdonaría, olvidaría el pasado, me extendería. Y luego, ¿por qué no lo haces? Es que ¿saben qué? Conocemos la palabra, conocemos el consejo, pero no nos gusta porque queremos un consejo que se amolde a nuestra condición y que nos dé por nuestro lado. No, hermano, no. En esta plomada tú te tienes que alinear al consejo de Dios. Seas quien seas, la edad que tengas, seas madre, seas padre, seas hijo, seas pastor, seas levita, seas panderista, seas quien sea, seas maestra, seas líder, no importa. Alíñate al consejo de Dios. Yo he escuchado pastores, hermano, que han dado palabras tremendas, pero lamentablemente conozco sus vidas y yo digo, pues. Y a veces ya no recibe la palabra porque dicen, bueno, y luego porque si están dando palabras buenísimas, ¿ya? Pero como dije la semana pasada allá en Monterrey, escudriñalo todo, retén lo bueno y lo malo deséchalo. Es verdad, hermano, es verdad. Es como a veces damos malos consejos, le decimos al hijo: no tomes si tú traes la botella en la mano, no fumes si traes el cigarro en la boca. Ay, por el amor de Dios, que tus palabras concuerden con tus acciones y con tus hechos. Amén. Pregúntate, ¿qué clase de Cristo le estás enseñando a tus vecinos? La plomada del consejo. Te aseguro que si tú das un buen testimonio y haces las cosas bien en consejo, la gente va a decir: yo quiero ir a donde tú vas, porque Dios está con ustedes.
Pero si la gente te dice, ¿para qué ir a la iglesia? Para ser como tú, hermano, reacciona y pide perdón al Señor y pasa por las plomadas de Dios. Es la plomada número 4. Y reposará sobre él espíritu de poder. ¿Saben ustedes que Dios nos ha dado poder a todos? Pero algunos no tienen fuerza ni de voluntad, hermano. Lamentablemente. Pero la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fíjense, espíritu de poder, de amor y dominio propio. En esta plomada, hermano, vamos a ver cuánto poder tenemos. Vamos a ver cómo está el poder y nos habla acerca de la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. En Hechos capítulo 10, en el versículo 38, dan testimonio los discípulos y dicen cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. El poder de Dios. Estuvimos en una reunión de pastores junto con algunos de sus familias, la tenemos cada mes, y salió el tema, alguien nos preguntó acerca de el hablar en lenguas, y me dice, hermano, ¿todos podemos hablar en lenguas o no? Porque me dicen que es una manifestación del Espíritu Santo, entonces yo creo que todos debemos de hablar en lenguas, ¿o no? Entonces yo le dije esto, hermana, la Biblia nos habla acerca de hablar en lenguas como una señal y también como un don. Y el que tenga el don, dice la palabra, que lo debe de administrar a la iglesia, pero debe de estar consciente que debe haber alguien que tenga la interpretación, porque si no todos nos vamos a quedar así como la fulana esa que anda hablando disque alienígena, ¿no? O sea, y todos se quedan así de ¿qué onda, no? Hay muchas veces que nosotros hablamos en lenguas para glorificar a Dios, pero hay mensajes que Dios quiere traer. Algunas son manifestaciones o señales, como en el caso de Hechos, donde dice la palabra que Dios dio el hablar en lenguas, pero no eran lenguas angelicales, no, eran lenguas humanas. Alguien no sabía hablar inglés o alemán y empezó a hablar en eso, porque dice la palabra que los oían glorificar a Dios en sus propias lenguas. Quieren decir que estaban como señal hablando en otros idiomas. Pero sin en cambio hay un don del Espíritu Santo, que es el hablar en lenguas, pero también el de interpretación de lenguas. Pablo dice, miren, yo prefiero que alguien hable 3 cosas en la inteligencia para que todos sepamos decir amén. Y si no podemos, pues vamos a buscar a alguien que tenga la interpretación. Es lo mismo, el Espíritu Santo está en nosotros. Y el Espíritu Santo se puede manifestar de diferentes maneras. ¿Saben ustedes que no se trata nada más de hablar en lenguas? Estar lleno del Espíritu Santo es sujetar nuestra propia lengua humana para no regarla y no estar hablando cosas que no son. Esa es otra manifestación del Espíritu Santo. Y se trata también de hablar o la de la lengua. Pero del poder, ¿cómo andamos con el poder? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero ¿quiénes fueron llenos del Espíritu Santo? Los que estaban buscando a Dios y los que estaban en tiempos de oración. Tú no puedes pedir poder si estás pecando, no te gustan las reuniones de oración y nada más pones a orar a medio mundo. No, hermano. No es solamente que pongas a orar a toda la iglesia, oramos, pero tú tienes que hacer algo. Dios nos unge con el Espíritu Santo y con poder. En esta plomada quiere decir que Dios se va a medir y te va a decir, muéstrame el poder que tienes, porque Cristo vive en ti. Y algunos de nosotros simplemente no tenemos poder, no estamos viviendo una vida con poder porque estamos viviendo una vida que no se acerca a Dios. ¿Saben por qué Dios escogió a Josué como sucesor de Moisés? Porque el muchacho no se apartaba del templo, de la iglesia, de la presencia de Dios. Hoy nada más buscamos a alguien que tiene carisma y ya lo queremos poner de líder. Ay, es que se ve bien bonito, es que tiene muy bonitos ojos, muy pispiretos, ¿o qué? ¿Qué es eso? No cambiemos la unción de Dios por algo, un talento nada más.
Se necesita poder, se necesita unción. Dice la palabra, como Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesucristo. Y ese Jesucristo lleno de poder vive en mí. Y Dios me va a tomar en esa plomada y me va a decir, manifiesta el poder. Ay, pastor, pero a mí me da miedo. Mira, hermano, tenemos poder simplemente para echar fuera a Satanás de nuestras vidas. Dice la palabra que muchos van a llegar al cielo y van a decir, Señor, pero ¿por qué no estamos en tu libro si nosotros profetizamos, predicamos, hablamos, echamos fuera demonios? Y Jesús les va a decir, apártense de mí porque no los conozco. Porque no se trata nada más de hablar, se necesita el poder y la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. En esta plomada quiere decir que necesitamos la unción del Espíritu Santo para que nosotros seamos testigos con poder. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Van a dar buen testimonio. Y no habla nada más de personas de edad avanzada o que tengan un ministerio. Le habla a toda la iglesia. Amén. Una persona me dijo, pastor, pues fíjense que tengo años en la iglesia y no he descubierto mi ministerio. Le dije, mira, no te preocupes, haz obra de evangelista. Soy evangelista, no, pero la palabra nos dice, haz obra de evangelista. Si no tienes ministerio, haces bien con ir a predicar. Si no tienes ministerio en la iglesia, no sabes tocar, no sabes cantar, ve y predica la palabra. Ay, pero es que tengo miedo. Dios no nos da espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. La plomada, ¿cuántas plomadas llevamos? 5. ¿Cuáles son esas plomadas que hemos estado viendo? ¿Alguien las recuerda? El Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría, ¿qué más? El Espíritu de inteligencia, el Espíritu de consejo y por último estamos viendo ahorita el Espíritu de poder. Vamos a la número 6, el Espíritu de conocimiento. No se necesita nada más el saber el cómo. O cómo es que lo hiciste, o cómo fue. Mira, hermano, perdón, puse un versículo que los varones de la iglesia lo conocemos porque de ahí sacamos nuestro nombre, hijos de Isaacar. En Crónicas, primero de Crónicas 12:32 dice la palabra, y de los hijos de Isaacar 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía de hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Conocimiento. Dice, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Y ese conocimiento y ese consejo todo mundo lo seguía al pie de la letra. 200 personas con un entendimiento en los tiempos, en lo que estaba aconteciendo, y sabían lo que Israel debía de hacer en cada momento. Tenían conocimiento. Iglesia, nosotros estamos como pastores y líderes para ayudarles, ¿sí? Pero tú debes de orar, Señor, dame el conocimiento para ver cómo debo de actuar. Miren, hay gente tan inmadura que aunque ya están casados, se vuelven un dolor de cabeza por la falta de conocimiento. La Biblia dice que debiendo de ser ya maestros, todavía necesitamos que se nos cambie el pañal. Esa es versión de Enrique Zúñiga. Todavía hay necesidad que se nos dé el biberón, que se nos dé la leche. La Biblia dice, hablando Pablo, cuando yo era niño pensaba, actuaba y hablaba como niño, pero cuando ya fui grande tuve conocimiento. Y tengo que tener tal conocimiento para llevar a mi familia a hacer lo correcto. Tengo conocimiento para saber qué clase de noviazgo voy a llevar. Tengo conocimiento para saber que la bendición de Dios es la que enriquece y que no añade tristeza. Tengo conocimiento de Dios para andar en integridad y en fidelidad delante de Dios y delante de mis seres amados, de la gente que estoy alrededor, que está alrededor de mí, a mis cercanos. Sean mis vecinos, sean mis familiares, sean los compañeros del trabajo. Tengo entendimiento, me debo de convertir en una persona que debo de saber lo que debo de hacer. No solamente a saber hacerlo, sino a actuarlo y hacerlo. Amén. Amén.
Yo admiro a la gente que tiene conocimiento. Me gusta escuchar a gente que tiene conocimiento. Me gusta escuchar a gente que sabe de la palabra, hermano. Y yo he sido ministrado con gente que no solamente te predica nada más, te enseña conforme a la palabra las cosas como son. Hace muchos años yo conocí a un hombre de Dios, el pastor o maestro Abel Cardona, maestro del Instituto Bíblico, que fue nuestro maestro de homilética, el arte de buen predicar. Y yo recuerdo una frase que siempre nos dijo. Dijo: bienaventurado el pastor o la pastora que predica de grandes temas. Y todos pensábamos que pues obviamente los grandes temas eran los grandes temas. Me dijo: no, los grandes temas son aquellos versículos que te dicen solamente algo, pero que tú puedes sacar una predicación para llevar a todos a los pies de Cristo. Como Jesús lloró. Y saca toda una predicación ahí, es porque se tiene el conocimiento de Dios. ¿Cuántos años en la iglesia, hermano? ¿Cuántos años tienes de cristiano? A lo mejor naciste en hogar cristiano. Les he dicho muchas veces, en cuna cristiana, y resulta que la cristiana era la cuna, porque pues tú nomás no. De veras, hermano. De veras. Una persona se acercó a mí y me dijo: pastor, quiero presentar a mi niño. Le dije: está bien. Me dice: pero quiero traer así como que testigos, como si fueran padrinos. Le dije: mira, si vas a traer padrinos que tú dices, que sean personas veraces, que conocen a Dios, que anden en integridad, porque le tienen que enseñar a tu niño a andar bien. Si no, ¿para qué vas a traer a sinvergüenzas y panzones y que no van a saber hacer nada? Sí, hermano. O sea, si vas a traer a alguien, oye, pues que sea una persona cabal, que sea una persona de buen consejo, que sea una persona íntegra para que le enseñe a tu hijo lo que es recto. Oh, sí, oigan, pues con padres y comadres hay un chorro, pero hijos de Dios e hijas de Dios con conocimiento, a todos, hermano. Pero mire, antes de pasar a lo último, hablando del conocimiento, ¿de qué le sirve tener el conocimiento de Dios si no cambiamos? Si no cambiamos. ¿No se acuerdan la primera plomada que hablé hoy? El Espíritu de Jehová. Y el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y serás cambiado en otra persona. Serás diferente. El Espíritu de temor de Jehová. Y quise tomar un versículo tal vez no tan conocido, porque cuando hablamos de temor a Jehová normalmente hablamos los versículos que dicen que el temor a Jehová es el principio de sabiduría, y eso es genial. El principio de la sabiduría o el temor a Jehová es aborrecer el mal, y eso está genial. Pero puse Hebreos 5:7, y la Biblia dice en Hebreos 5:7: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Mire lo que dice la última parte: fue oído a causa de su temor reverente. ¿Saben en qué vivía Jesús? En el temor de Dios. El temor a Dios es una reverencia. Hay una porción de la Escritura que dice: no tomarás el nombre de Dios en vano. Y hay gente que hace cosas malas en nombre de Dios. Y hay gente que hace lo malo en nombre de Dios. Y hay gente que se burla o hace cosas malas en nombre de Dios. Cuidado, porque no tomarás el nombre de Dios en vano. La vida de Cristo era un temor reverente. Era un temor honesto y sincero, el temor de Jehová. Hermano, hermana, ¿cómo poder nosotros vivir bien si no tenemos reverencia a Dios? Venimos a la casa del Señor y está la alabanza y la adoración, y nosotros mirando las moscas, y nosotros mirando las palmas, y nosotros mirando que se equivocó el guitarrista, es un ejemplo, y nosotros mirando de que, ay, ¿por qué nada más el baterista y el pastor traen abanicos y nosotros no?
No, hermano, si tú vienes a la casa del Señor, tú te olvidas y tú glorificas y tú bendices al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú exaltas. Si tú estás donde estés, hermano, tu temor reverente a Dios te lleva a decir, ¿sabes qué? No, aunque estoy en el mundo, no voy a ser esclavo del mundo, ni me voy a hacer como los del mundo, voy a ser como Dios quiere, en ese espíritu reverente. ¿Por qué causa fue oído Jesús y dice que en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía salvar? ¿Por qué causa fue escuchado? Por su temor. Aprendamos de Jesús, aprendamos de esta plomada. Esta plomada nos dice, yo quiero ver cómo estás en tu reverencia a Dios. Porque mire, hermano, a veces los padres somos reverentes a Dios, pero no los hijos. Y no quiere decir que tal vez los padres sean malos, pero los hijos no quieren de Dios. Pero escúchame, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y enseñemos a nuestros hijos el temor a Dios. Que no sea, solamente sea algo aprendido. Que no solamente sea algo, un conocimiento nada más. Sí, yo me sé los versículos del temor a Dios. No, sino que los vivamos, que los pongamos en práctica. Pero todo esto, hermano, que acabamos de hablar, estos 7 plomadas, estos 7 espíritus, esos 7 ojos, estas 7 lámparas, esa plomada en la mano de Zorobabel que estuvimos hablando, no se podría llevar a cabo si nosotros olvidamos algo nada más. Fíjense. Nunca olvidemos, es mi punto final. Nunca olvidemos que en Zacarías 4:6, en la segunda parte, nunca olvidemos que no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. 7 plomadas que Dios ha puesto hoy delante de ti. Para medirte, para medirme, para medirnos como iglesia, si estamos haciendo las cosas bien. En Apocalipsis se mencionan escrituras a 7 iglesias. Y en todas ellas yo les decía, en la primera parte de la plomada, prediqué, yo conozco tus obras. Dios conoce todo de nosotros. Solamente creo que a una iglesia no hubo reclamo, a todas las demás se les reclamó algo, pero a una no. Pero a todos les dijeron al que venciere, al que venciere. Esto quiere decir al que pase la prueba de las plomadas de Dios. A ese le daré que tenga parte en el reino. A ese le daré que su nombre esté escrito. Le voy a dar esto, le voy a dar esto, le voy a dar esto otro, le voy a dar acá. Y aunque habían fallado, hermano, en algunas cosas, había una iglesia que le dice, mira, yo tengo algo contra ti. Le dice, ya has dejado tu primer amor. Arrepiéntete y regresa, le dice. Vamos a dejar que las plomadas de Dios hoy nos miran. Y que de veras, como dice Isaías 11:2, y reposará sobre nosotros las 7 plomadas de Dios. En el nombre del Señor. Es importante, pero acuérdense, nunca olviden lo que está escrito en pantalla. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos.